Buen día, profesor y público en general. El día de hoy vamos a tratar el tema del algoritmo de Cosaraf. Los integrantes del grupo son Patricia Camacho Pescorán, Gabriel Martín Farfán Esteban y mi persona, Joseph Valdime Berrén Castillo. Somos alumnos de la Universidad Nacional de Ingeniería, de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas. Bien, en el presente trabajo monográfico vamos a explicar diversos aspectos sobre el algoritmo de Cosaraf y vamos a abarcar distintos capítulos. Dentro de ellos, quién dio el origen al algoritmo y cómo fue que lo hizo, además de que las nociones previas que vamos a necesitar para entender el algoritmo y en qué consiste una problemática que vamos a tratar y vamos a darle solución mediante el algoritmo de Cosaraf. Para poder tener un mejor entendimiento del algoritmo de Cosarello y cómo es que funciona, se necesitan comprender ciertos conceptos que voy a poder explicar a continuación. El primero y más importante de estos sería el grafo, que es un conjunto de nodos unidos por un conjunto de líneas o flechas. Como podemos ver en la parte izquierda, este grafo está unido únicamente por líneas, pues es el caso de un grafo no dirigido, mientras que el grafo de la derecha es un dígrafo o grafo dirigido, y como podemos ver, sus aristas o caminos entre los nodos están unidos por un conjunto de flechas, que serían justamente el camino que va a seguir cada nodo. Otro de los conceptos que es importante manejar es el de recorrido en profundidad, que básicamente, para explicarlo en cortas palabras, permite que a partir de un nodo inicial que se va a tomar, a partir de este punto, se recorran todos los demás nodos pertenecientes a un mismo grafo. Luego tenemos el algoritmo DFS, que es un algoritmo que justamente permite el concepto anteriormente mencionado. Es un algoritmo que permite que se realice la búsqueda en profundidad alrededor de todo un grafo. Y por último tenemos el concepto de componente fuertemente conexo, que es un conjunto máximo de nodos para los cuales existe una ruta o camino que va desde cualquier nodo perteneciente al conjunto hasta cualquier otro nodo perteneciente al mismo conjunto. Si el dígrafo conforma una sola componente fuertemente conexa, entonces se dice que el dígrafo es justamente fuertemente conexo. Una de las aplicaciones del algoritmo de Cosarajo es el algoritmo para testeo óptimo y completo de software y herramientas de seguridad de datos de hardware. Como parte de la solución, se aplica el algoritmo de Cosarajo para encontrar los componentes fuertemente conectados del gráfico y verificar la conectividad del vértice inicial con los otros vértices. ¿Cómo utiliza Facebook la teoría de grafos? Todo Facebook es una colección de múltiples nodos interconectados por bordes. Por ejemplo, cualquier cosa que se haga en la aplicación, desde publicar fotos hasta comentar las fotos de otras personas, todos estos datos se almacenan como nodos vinculados a nosotros a través de límites. Estos atributos se emplearán para hacer coincidir y mostrar a las personas que tienen los mismos intereses. En otras palabras, estas personas están fuertemente asociadas debido a que estas propiedades son comunes. Aquí es donde entra el algoritmo de Cosarajo. Otra de las aplicaciones es un algoritmo basado en gráficos para la fusión de tres vías de colecciones ordenadas en modelos de EMF. El algoritmo de Cosarajo solamente se utiliza como una herramienta que hace posible la realización del algoritmo de GTS, que se utiliza para identificar los ciclos del grafo. Siguiente. Nuestro problema planteado es el siguiente. La aerolínea LATAM desea poner a disposición de sus clientes una serie de paquetes que incluyan el viaje a diversas ciudades del Perú en un periodo de tiempo determinado. Un problema de presentar ese tipo de ofertas es que en diversas aerolíneas que se inicia en una ciudad de partida para todo el paquete, prácticamente obligando a los usuarios a viajar previamente a dicha ciudad o solamente limitando los posibles clientes a los residentes de esta ciudad. Por ese motivo, la empresa LATAM estaba buscando formar paquetes a partir de ciudades de los cuales es posible llegar desde una ciudad a cualquier otra del paquete a través de los vuelos disponibles en un periodo de tiempo determinado, pues con esto se podría tomar como un punto de inicio cualquier ciudad perteneciente al paquete. Siguiente, por favor. Nuestro objetivo principal es demostrar una aplicación real sobre el algoritmo de Cosarajo, de modo que se pueda evitar limitaciones en los paquetes de viaje ofrecidos por la aerolínea LATAM, para así los usuarios puedan acceder desde cualquier ciudad perteneciente al paquete. Siguiente, por favor. Bien, ahora les vamos a dar solución mediante el algoritmo de Cosarello a la problemática. Entonces, procedemos a agarrar cualquier ciudad y pasarlo como visitado. Entonces, por ejemplo, agarramos a Tumbes, colocamos como visitado y siempre para cualquier paso que vayamos a dar nos preguntamos lo siguiente:
¿Tiene hijos no visitados? Si la respuesta es sí, entonces continuamos. En caso contrario, vamos a hacer recursividad, o sea, vamos a ir en el sentido contrario. Ahora lo vemos. Entonces comenzamos por Tumbes. ¿Tiene hijos? Sí, y es Cajamarca. Entonces Cajamarca pasaría a estar visitado. Ahora, con Cajamarca. ¿Cajamarca tiene hijos? Sí, es Iquitos. Entonces Iquitos pasaría a estar visitado. Lo mismo, ¿Iquitos tiene hijos? Sí, es Tarapoto. Entonces Tarapoto pasaría a estar visitado. Ahora, con Tarapoto, ¿qué pasa? Es que ya no tiene hijos no visitados. Entonces hacemos lo que dije, hacemos recursividad. ¿Y cómo es recursividad? Es seguir en el sentido contrario. Como no tiene Tarapoto hijos, se coloca en la pila. Asociamos la pila como una caja en donde vamos a poner pelotitas. Entonces, la primera pelotita va a ser Tarapoto. Va a ser el primero en finalizar la acción. Entonces, de ahí regresamos a Iquitos. Iquitos tiene hijos no visitados y sí, es Lima. Entonces, Lima pasaría a estar visitado. De la misma manera, continuamos con con las demás ciudades, perdón, y continuamos con el segundo paso. Con la siguiente Jamboard, por favor. Ahora, en esta parte, como después de aplicar lo que les mencioné, nos va a salir esta pila, que es la de abajo. Como les mencioné, el primero fue Tarapoto y después le va a seguir las siguientes ciudades. Ahora, en este segundo paso, el grafo es un grafo dirigido, pero en el sentido contrario. Entonces, hacemos lo siguiente. Sacamos de la pila el primero, el que está en la parte superior, y ese sería nuestro primer componente fuertemente conectado. Pero nos preguntamos lo mismo, ¿tiene hijos? Y Jaén no tiene hijos. Entonces este solamente sería un componente fuertemente conectado. De igual manera le sucede a Talara y le sucede a Pisco. Ahora, continuamos. Sacamos a Jaén, sacamos a Talara, sacamos a Pisco. El siguiente es Tumbes. Entonces Tumbes pasaría a estar visitado y sería el primer elemento del componente fuertemente conectado. Ahora, nos colocamos en Tumbes. ¿Tumbes tiene hijos? Sí, sería Iquitos. ¿Iquitos tiene hijos? Sí, Cajamarca. ¿Cajamarca tiene hijos? Sí, Tarapoto. Ahora, ¿Tarapoto tiene más hijos? Por lo que vemos, ya no. Entonces hacemos recursividad. ¿Cajamarca tiene más hijos? Ya no. Hijos no visitados, me refiero. ¿Tumbes tiene más hijos? Ya no. Iquitos sí tiene hijos. Entonces, y el siguiente hijo sería, Tarapoto ya no tendría hijos, Cajamarca tampoco, Iquitos tampoco, Tumbes tampoco. Entonces, este sería el segundo componente fuertemente conectado. Entonces, nos vamos a la pila y sacamos a Tumbes, Cajamarca y Iquitos. Entonces, el siguiente sería Lima. Y de la misma manera vamos a aplicar lo que les he mencionado y en la Jamboard siguiente nos estaría resultando los componentes fuertemente conectados. En la Jamboard anterior llegamos a que Jaén, Talara y Pisco eran componentes fuertemente conectados por sí mismos. Entonces, y los demás componentes fuertemente conectados serían Trujillo con Lima, Cusco, Puerto Maldonado y Juliaca. Por otra parte, Ayacucho, Chiclayo, Jauja, Tacna y Arequipa. Y por otra parte, Iquitos, Tarapoto, Tumbes y Cajamarca. Eso sería la solución para el algoritmo de Cosarayú. Retomando con la presentación en la diapositiva, voy a presentar una pequeña solución al caso que pretendemos en el lenguaje de programación Python. Este es un programa en el cual revisa si un grafo dirigido está fuertemente conectado o no. Hemos trabajado aplicando un poco de objetos en Python y hemos creado el objeto grafo. Aquí se define el objeto y el número de vértices y el diccionario por defecto por el cual se va a almacenar un grafo en este lenguaje de programación. Luego tenemos esta función que agrega una arista al grafo, esta función que ejecuta el DFS, o sea, la búsqueda en profundidad a través de la recursividad, esta función que actúa de manera similar al DFS, pero que tiene como adicional la de agregar los nodos pertenecientes al grafo a la pila, y una función que retorna la transpuesta del grafo, y finalmente la función que imprimirá los componentes fuertemente conectados a través de estos pasos. En pro de aprovechar el tiempo, vamos a explicar directamente lo que sería la aplicación del algoritmo a nuestro caso trabajado, que tal como lo mencionaron mis compañeros, es a través de la aerolínea LATAM y todas las ciudades con las cuales se está trabajando esta aerolínea. Como podemos ver, se planteó esta lista con las ciudades, todas están incluidas todas las ciudades que se han mencionado anteriormente mis compañeros,
y se han asignado nodos a cada una de estas ciudades. Aquí están los nodos asignados, que sería el nodo 0 para la primera ciudad, que sería Iquitos, el nodo 1 para la segunda ciudad, que sería Tumbes, y así sucesivamente. Aquí en esta parte del código se agregan las aristas o caminos, por decirlo de alguna manera, que representarían justamente los vuelos que maneja esta aerolínea entre las ciudades sobre las cuales se forma esta conexión. Aquí se están agregando todos los caminos pertenecientes al grafo y finalmente aquí se ejecuta el algoritmo anteriormente planteado en el objeto, que sería el de imprimir los componentes fuertemente conectados. Ahora vamos a correr el programa para verificar su funcionamiento. Y aquí está. En la primera parte del programa, lo que realiza el algoritmo es explicarnos qué nodo está asignado a cada ciudad para poder tener una mejor idea de cómo está planteado el grafo. Luego nos plantea las conexiones que hay, es decir, las aristas que hay en el grafo. Están todas las conexiones, es decir, todas las rutas que maneja la aerolínea. Y finalmente nos arroja los componentes fuertemente conectados, que tal como explicó mi compañero, serían el 9, 5, 2, 0, 3, 1, 4 sería un componente, 8, 7, 6, 16, 15 sería otro componente, y finalmente 11, 10, 12, 14, 13 sería el otro componente. Ahora, aquí figuran números, pero es importante recordar que estos números están relacionados a una ciudad, que están justamente mencionadas aquí, en esta parte del algoritmo. Entonces nos dice que cada nodo corresponde a la ciudad que está en la parte de la derecha, solucionando así el problema detectando los componentes fuertemente conectados a través de la aplicación del algoritmo de Cosarayu. Vamos a finalizar esta presentación señalando un poco las conclusiones a las cuales pudimos llegar a raíz de nuestro trabajo, mencionando que el algoritmo de Cosarayu realiza dos recorridos completos del grafo, que además en la práctica no viene a ser tan simple, pero sí eficiente y simple conceptualmente, y finalmente, justamente a raíz de la conclusión anteriormente mencionada, podemos decir que el algoritmo de Cosarayu en las aplicaciones puntuales que tiene, realmente puede llegar a ser muy útil y que el verdadero reto entonces sería averiguar en qué casos es conveniente aplicar nuestro algoritmo. Pues en estos casos definitivamente nos va a ayudar muchísimo optimizando diversas tareas a las cuales en un inicio probablemente se les hubiera tenido que destinar muchísimo más tiempo que el finalmente destinado si es que se aplica correctamente el algoritmo. Con esto concluiré esta presentación y muchas gracias.